Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Dios nos ha permitido la oportunidad de estar aquí nuevamente, preparados para estudiar su palabra. Y vamos a entrar de lleno hoy al capítulo 16. Y sin duda este capítulo es uno de los más fuertes, de los que tienen las enseñanzas más duras y más estrictas, más contundentes que nuestro Señor nos enseña. Tiene que ver con la manifestación de su ira y aquí en este capítulo nos vamos a dar cuenta que es donde muchas teorías y muchas explicaciones llegan y se chocan, se confrontan y es uno de los capítulos más difíciles de poder entender y de poder explicar de este libro del Apocalipsis. Tenemos una gran visión que el apóstol Juan está recibiendo y en esta los juicios temporales de las copas de la ira de Dios ha iniciado. Él lo está viendo así como nosotros veríamos una escena en un cine, una escena en un teatro o en la televisión. Está viendo él, todo lo que está pasando y, y nos está describiendo la dureza, lo fuerte que son estas imágenes, tratando de ayudarnos a entender cuál va a ser la magnitud de la expresión de la ira de Dios. Y les mencionaba que es un tanto difícil porque no tenemos una tabla cronológica que nos indique el tiempo y el lugar exacto en el que estas manifestaciones de la ira van a tomar lugar, van a manifestarse. No contamos con un orden en cómo que nos diga en el año 2022 va a pasar esto, en el año 2024 va a pasar esto. No se tiene de esa forma así. Es solamente una visión que Él nos quiere mostrar para que entendamos el concepto de lo que va a ser la expresión de la ira de Dios. En la clase pasada mencionamos cómo este tema de la ira de Dios es el que menos se enseña, el que menos difusión tiene. Es algo fuerte porque el concepto de un Dios castigador, de un Dios justiciero, de un Dios que va a dejar caer todo el peso de su justicia sobre sus criaturas, esa idea, muchas personas se resisten a aceptarla, pero como lo mencionábamos en la clase pasada, es parte misma de su ser, es parte misma de su persona. Él, nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos su imagen y así como nosotros somos capaces de hacer cosas que podemos juzgar nosotros como hombres buenas, también hay cosas que podemos hacer que pueden ser malas, que pueden ser negativas. Y eso es parte de nuestro ser, es parte de nuestra persona. Y esto es similar en Dios. El Señor tiene también esta parte de su ser que así como Él ama totalmente, también puede odiar totalmente. Y esta es la expresión de eso. Quiero empezar leyendo una cita en el libro de los Romanos, en el capítulo 2 del versículo 5 en adelante. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El versículo 8 es el que tiene la clave, donde nos dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Esto nos da una explicación mucho más clara de lo que estas copas de Apocalipsis nos quieren enseñar, nos quieren ayudar a que visualicemos. De que eso es un día que, que va a ser un día diferente de cualquier otro de nuestra existencia, de nuestra vida aquí en este planeta en el que Dios nos puso, porque va a ser el día que más se va a distinguir de ellos, porque va a recibir lo que es la ira de Dios, porque va a recibir ese castigo. Y algo que debemos de mencionar, de rescatar, es que estas copas tienen un efecto muy especificado. Van a ser dirigidas específicamente a las personas que no tienen la marca de Dios, o sea, que tienen la marca de la bestia. Esas son las personas que van a recibir ese castigo, que van a recibir esa expresión de la ira de Dios. No es todavía el juicio final. Debemos también aclarar eso, porque conforme vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrarnos expresiones como estas. Y no se arrepintieron para dar gloria. Otra expresión que se menciona dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Entonces, lo que son estas copas son las expresiones de la ira de Dios que pueden tomar efecto el día de hoy, que han tomado efecto en el pasado y que van a por seguro tomar efecto en el futuro. No son todavía el juicio final, sino que son juicios temporales. Son el anticipo de un pago final que recibirán de forma total. Eso sí, en el día del trono, en el día del juicio ante el trono blanco. Ahí es cuando sí ya todo va a terminar y va a empezar nuestra existencia eterna. Todos quienes han oprimido a la iglesia de Cristo desde que se fundó, desde que el Señor fue ascendido hasta el día de su regreso, que han participado en estas persecuciones, que han oprimido al pueblo de Dios, van a recibir ese castigo. La justicia de Dios va a cumplirse. La justicia de Dios se va a hacer sentir en las personas. Y es algo que se debe de temer y de respetar. El apóstol Pablo, uno de los hombres que tuvo la bendición de tener este contacto más cercano con el Señor, aún ya después de su ascensión del Señor, que se le aparece a Pablo y lo enseña por 3 años en el desierto. Es como si fuera un curso intensivo. El Señor está enseñándole, el Señor está mostrándole. Y el apóstol Pablo llegó a conocer muchas cosas del Señor en ese tiempo que el Señor le estuvo enseñando. Y él nos dice en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. Él sin duda llegó a entender lo que el Señor nos quiere mostrar y que gracias a Él tenemos muchas cartas que nos enseñan todo el concepto de Dios y lo que ha hecho por nosotros y lo que tiene preparado para nosotros. Pero llegó a entender esto, de que era algo horrible, era algo horrendo, que Dios, que tú fueras el punto de donde se descargara la ira de Dios, dice el apóstol Pablo, es una cosa horrenda. A través de la historia nos damos cuenta, la historia de los cultos religiosos, que muchas personas se hacen un Dios de piedra, se hacen un Dios de madera, se hacen un Dios de una montaña. Y no tiene consecuencia, no tiene ninguna trascendencia si agradan o desagradan a ese Dios, porque es una piedra y no les va a hacer nada, es una madera que se va a secar y puede ser quemada y deshecha y no va a hacer nada y no hay ninguna consecuencia. Pero en este caso, este Dios, este Señor a quien nosotros buscamos y servimos, dice es un ser vivo y dice es una cosa difícil, es una cosa horrenda caer en sus manos. A través de nuestra historia, de la era cristiana, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros hermanos han caído en este conflicto que ha existido entre los seguidores del diablo y los seguidores de Dios. Y todo esto nos lleva a que nosotros podamos entender. Tal vez las persecuciones no nos causan ninguna, no nos gustan, son difíciles, se nos hacen sufrir y no nos causan ningún contentamiento, pero nos damos cuenta que todos esos que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han oprimido, que nos han gritado cosas, todos ellos van a llegar el día en el que van a enfrentar las consecuencias de esos actos. Una cita más que me gustaría que consideráramos es en la segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahorita tal vez la iglesia del Señor, estando todavía dentro del periodo de la gracia, sufre estas opresiones. Basta solo con buscar en el internet o en un navegador que tenga persecución a los cristianos y se va a dar cuenta que si bien nosotros donde estamos ahorita no la sufrimos, hay hermanos alrededor del mundo que la sufren mucho y muchas personas llegan a pensar, ¿por qué permite eso? ¿Por qué pasa eso? Y la respuesta es esta, de que la paciencia del Señor está todavía vigente. La paciencia del Señor todavía está esperando que tal vez la dureza del corazón de estos hombres pueda cambiar y puedan transformarse y seguirle a Él. Pero sí, el día está escrito, el día está definido
en el que estos, nuestros perseguidores, van a enfrentar esta justicia del Señor y van a recibir la retribución exacta, la retribución que corresponde esas obras que han hecho. Esta cita que acabamos de leer nos enseña exactamente el mismo concepto que nos enseña el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo desafortunadamente no pudo leer el libro de Apocalipsis. Él murió tal vez 30 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, pero el concepto que él tiene de esta manifestación de la ira de Dios es el mismo, porque es el mismo Dios el que le enseñó a él y el que le enseña también al apóstol Juan. Y, estamos aquí con estas grandes enseñanzas, con, con cierto temor, cierto temor de que todas estas cosas lleguen a manifestarse así como se escucha, así como se lee, porque son juicios muy duros. La ventaja que tenemos como iglesia del Señor es que dice que Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger y nada de esto nos va a llegar. Pero sí, ahora estamos aquí tratando de entender estas visiones y, y no escapa de nuestra mente tratar de querer entender, tratar de querer asimilar y decir esto va a pasar así de esta forma. Y nos enfrentamos con esta interrogativa de cómo podemos entender esta enseñanza, cómo podemos digerirla, qué palabras de ella podemos tomar de manera literal y qué palabras podemos tomar de manera simbólica. Y la verdad, pienso que todo maestro se encuentra con esta dificultad de que es muy difícil y muy delicado poder aseverar unas conclusiones así referentes a lo que está por venir sin arriesgar caer en un error, porque hay datos que tenemos y hay datos que quisiéramos tener, pero desafortunadamente no los tenemos. Pero si no los tenemos es porque el Señor no los consideró necesarios que los tuviéramos. Y, y de esta forma nos parece como una película de terror, nos parece como una escena dramática que nos da miedo, porque es impactante lo que vamos a leer y, y vamos a ver cómo todo esto se va empezando a desglosar y a manifestar. Un dato que quisiera mencionar es que muchas de estas plagas que vamos a ver tienen un paralelo con las plagas que sufrió el pueblo de Egipto, que ellos tuvieron que experimentar, que, que fueron, que fueron de manera real, que el río literalmente se convirtió en sangre, porque esas fueron, pienso que las plagas que Egipto sufrió fueron la manifestación de la ira de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento. No encontramos otros ejemplos más claros que esos. Y, y nos damos cuenta cómo por medio de estos castigos, Dios quería que se dieran cuenta que Él como Dios era diferente a las deidades que ellos tenían. Y por ejemplo, ellos tenían este Dios del sol y lo que hizo Dios, que les dio una plaga de oscuridad, una plaga de tinieblas, que dice que era tan espesa que se podían, tan densa que se podían sentir. Me imagino como si cuando se sumerge uno en el agua y siente uno el agua en todo en derredor de uno y mueve uno la mano adentro del agua y la puede sentir. Dice que las tinieblas se podían sentir. Pienso que era algo así tan denso, tan palpable como el agua. Y otra de las cosas que ellos consideraban que el Nilo era el dador de vida y les dio esta plaga.
esta plaga que convirtió todas sus aguas en sangre y en olor a muerto. Tal vez Dios les dijo, ¿tú piensas que el Nilo es el dador de la vida? Vas a ver que va a estar oliendo a muerto. Y de esta forma Dios quiso demostrarles a ellos que su superioridad, el poder que tenía Él excedía todo lo que ellos consideraban como sus dioses. Y de esta forma no, nos llegamos aquí a estas copas y, y es difícil decir si como en el tiempo de Egipto, así estas en un futuro vayan a manifestarse de esta forma así tan real y tan palpable, o si son enseñanzas que nos van a enseñar una realidad espiritual diferente. Es difícil aseverar una cosa u otra, pero lo que sí sabemos es que el Señor va a manifestar su ira y si es de manera así literal, como lo está diciendo, de que, de que todo el mar de la tierra se convierta en sangre, pues es cosa que Él puede hacer, porque es su creación. Y si es algo que nos está dando una enseñanza que, que va a ser de alguna forma destruido y que no va a poder sustentar más la vida, toda el agua del mar, y algo así que nos quiera dar una enseñanza, pues es también algo que él puede hacer. Pero sí vamos a entrar de esta manera a estos versículos. Dice, oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta es la primera y, y como les digo, si el Señor decide hacerlo de esta forma literal, que los cuerpos de los hombres se llenen de llagas, se llenen de erupciones, que castiguen sus cuerpos, es algo que Él va a decidir, o si es una enseñanza que nos diga que van a estar afectados en su cuerpo físicamente de alguna otra forma, pero igual de agonizante, pues también es algo que Él pueda hacer. Pero sí rescatar que era específicamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto yo lo puedo ver también como un castigo a lo que es la vanidad del hombre, que, que hoy en día es una de las cosas con las que, más, que más notamos en nuestra sociedad, como el culto al cuerpo es algo que se vive todos los días. Hay personas que se dedican a cultivar su cuerpo y a el, que se endiosan en su cuerpo y es la vanidad el motor principal el que los motiva a eso, tanto en hombres como en mujeres. Y de enfrentar este castigo así del Señor y ver su cuerpo desbaratarse, ver su cuerpo, sentir su cuerpo con dolor y ver todas esas marcas en su piel y el olor, sentir que se están descomponiendo, que se están pudriendo en vida, es un golpe muy fuerte a la vanidad, a esta idolatría de nosotros mismos como seres humanos. Y, y es una de las cosas más fuertes, más difíciles, ver que tu cuerpo está así destruyéndose en vida. Desde el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Eso es a lo que les mencionaba hace unos momentos, como, como Dios
podría hacer esto de manera literal, que todo el mar se destruya, que todo el mar se inutilice, o darnos una enseñanza de cómo por las cosas que hacemos, que quede inhabilitado ya el mar, que quede que pierda su capacidad de sustentar nuestras vidas y, y que se, se, se corrompa de tal forma de que ya no puede sustentar la vida. El, en los castigos anteriores que hemos estudiado, cuando el Señor en Egipto cambió el agua a sangre y la agua en su región del pueblo de Egipto también se convirtió en sangre, fue algo local, fue algo regional. En la segunda vez que se menciona esto es en los juicios de las trompetas. Y ahí dice que es solamente una tercera parte, solo una tercera parte del mar. Pero ahora vemos que ya es todo el mar. Entonces hay un incremento en la intensidad de estos juicios. Y en, en parte, por como lo entiendo, es porque estas son las últimas y estas son ya el ahora sí como decimos en México, es la gota que derrama el vaso de la ira del Señor y es ya lo último que se va a sufrir. Y, y ya de esta forma vamos a ir viendo que todas las copas que vamos a ir viendo tienen algo de similitud, sea con las plagas de Egipto o con las trompetas, pero ya son totales, ya abarcan todo. Ya no es nada más una región o una cuarta parte o la mitad, ahora ya es todo, ahora ya abarca todo. En el versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cómo le va a hacer el Señor con estas plagas que nos mencionan que afectan a toda el agua, tanto del mar como de las fuentes de agua dulce que se convierten en sangre? ¿Cómo le va a hacer para mantener a su iglesia protegida? No escapa de mi entendimiento, no sé cómo le va a hacer, pero de alguna forma sé que el Señor va a proteger a su iglesia y sé que su iglesia va a tener agua para beber, porque esto dice que afecta a todas las aguas, todas las fuentes de agua dulce que se convierten en sangre. Pero aquí recuerden, todavía no es el juicio final, todavía su iglesia está en la tierra y nosotros necesitamos beber, necesitamos tomar. Entonces, ¿cómo le va a hacer el Señor? Les digo, escapa de mi entendimiento, escapa de lo que puedo buscar y entender, pero el Señor sin duda, como en las plagas de Egipto, cuando, cuando el ángel de la muerte venía tomando a los primogénitos, la marca de sangre del Cordero de la Pascua que estaba en el dintel, en la puerta, protegía al pueblo hebreo. Y cuando iba pasando el ángel y veía esa sangre ahí, a los primogénitos de los hebreos no les hacía nada, los protegía. Entonces, ¿cómo el Señor nos vaya a nosotros mantener hidratados, nos vaya a mantener con agua que tomar? No lo sé, lo desconozco. No se menciona aquí cómo le va a hacer, pero sí el Señor nos va a mantener todavía con agua. Y, y en la totalidad de estos juicios vemos que ya abarca la plenitud de todo. Y, y podemos pensar que es mucho, que está
está ya exagerado el castigo. Pero los seres espirituales que están con el Señor, los ángeles que están a su lado y que le sirven a Él directamente, no piensan así. Ellos piensan que los juicios que está haciendo el Señor son correctos y son juicios, son juicios justos, porque dice lo merecen, porque han castigado a tus siervos, porque han castigado a tus hijos. Y todo esto que estás haciendo no está fuera de la medida, está dentro de lo correcto. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces ahora esta copa, dice, va a afectar ahora el sol, de forma que los rayos que ahorita nos dan tanto contentamiento y nos hacen sentir también, especialmente cuando el invierno va pasando y empieza ya a calentar un poquito más el sol, y busca uno ese calorcito tan rico y se refugia ahí uno en el sol. Ahora dice que esta fuente de contentamiento y de vida que es el sol va a ser tal que va a quemar a los seres humanos, que los va a quemar. Y les digo, cómo el Señor va a protegernos de todo esto es algo que solo Él sabe, que está dentro de su juicio, el cómo va a proteger a su iglesia. Pero esto es lo que nos dice que va a pasar con las personas que no tienen su marca, que van a ser quemados por este fuego. Y vamos a avanzar. Perdón, hermanos, en el versículo 5 me pasé una nota que les quería mencionar. En el versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. La nota que me pasé aquí, que les quería explicar, es que por lo que nos dice este versículo, el Señor tiene un ángel designado que tiene el cuidado de las aguas. Y podemos leer entre líneas o podemos inferir que en el mantenimiento o en el orden que lleva este planeta, el Señor tiene a seres espirituales designados en diferentes cosas para que cuiden el funcionamiento del planeta. Si hay un ángel para las aguas, debe de haber un ángel para el viento y el oxígeno, para el mar, un ángel para el sol, un ángel para las estrellas que está cuidando todo esto. Y les digo, es la forma en la que pude entender esto, cómo hay un ángel designado para las aguas específicamente. Y entonces esto es lo que me llevó a concluir que pueda haber ángeles designados en cada aspecto de lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo, en este planeta. Y de esta forma sí el Señor nos cuida, nos protege. Y ahora estos ángeles son los que mencionan lo que les mencioné hace un ratito, que estos juicios de nuestro Señor son verdaderos y justos. Entonces esa es perdón, hermanos, es el paréntesis que les tuve que hacer porque me parecía una nota importante y no quería dejar de marcarla, dejar de hacérselos notar. Y regresamos ahora sí al versículo de donde está el ángel que derrama la copa sobre el sol. Ahora este dador de vida,
facilitador de la vida, está, está cumpliendo lo que Dios le dice y ahora está quemando a la creación que Dios le pidió calentar y mantener con cuidado y con que les diera vida, ahora los está quemando. Y, y lo que podemos notar que les había mencionado es que dice que los hombres siguen sin arrepentirse, los hombres siguen en su dureza de corazón y no quieren buscar a Dios para darle gloria. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esta es la última copa que vamos a ver el día de hoy, pero algo muy particular de esto es que aún los opresores, los que instigan toda esta persecución contra la iglesia y los que procuran que, que el evangelio se tropiece y el evangelio se detenga y se estanque y no avance, ahora son los que también están recibiendo este anticipo del castigo de la ira de Dios. Dice que este ángel, el quinto ángel, derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. De por sí ya nosotros consideramos a estos seres de obscuridad. Y encima de eso el Señor dice que cubre su reino de tinieblas. Pero hay algo particular en estas tinieblas que dice que los hace sufrir, que los hace sentir dolor, de tal forma que dice que muerden sus lenguas de dolor y que los hace blasfemar contra Dios. Los ángeles caídos que el Señor llegó a enfrentarse en su ministerio, muchos de ellos decían esta expresión, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Los juicios de Dios, las manifestaciones de Dios, la presencia de Dios mismo es algo que a ellos los atormenta, los castiga. Y ahora aún más recibir este castigo directamente de Dios, que es la ira de Él condensada, la ira de Dios completa y plena, debe de ser algo verdaderamente atemorizante y de espanto. Ver cómo estos los hacedores del mal, los hacedores de espantos, están espantados y sufriendo ahora, de tal forma que se muerden sus lenguas. Y es algo que es el anticipo, es algo que les está dando, por decir así, los intereses de una cuenta que van a recibir en total cuando el juicio ante el trono blanco se manifieste. Hasta aquí en este quinto ángel, hermano, vamos a terminar esta tarde y vamos a dejar lo que es del sexto ángel en adelante para la próxima clase. Probablemente tengamos que dividir lo que queda en dos porque viene un tema muy, muy interesante que se debe de explicar un poquito, de una manera un poquito más detallada, que es el Armagedón. Ese es un tema que también da mucho que se puede estudiar y voy a tratar de sintetizar todo en una clase, pero si no puedo, vamos a hacer de lo que queda dos clases para tratar de esclarecer estas dudas. Y por ahorita, hermanos, esta es la información que había preparado para ustedes y espero que haya podido ayudarles en algo a su fe, a su dedicación al Señor y que hayan podido conocer algo más una piedrita más que les ayude en su fe y que podamos seguir escudriñando la palabra del Señor para darnos cuenta
del poder y la magnificencia que tiene este Dios a quien nosotros buscamos seguir y honrar. Entonces los voy a dejar aquí, hermanos, y vamos a continuar en la próxima semana, si Dios nos permite. Que tengan buena noche y que Dios los bendiga.